No era más que un niño cuando esta historia empezó a tatuarse en mi memoria, y aún hoy, muchos años después, cada recuerdo se siente vivo, como si la noche misma me susurrara su verdad al oído. Vivíamos en la colonia Lázaro Cárdenas, un lugar que para cualquiera podría parecer común, pero que para quienes vivimos en esa calle vieja, sin pavimento y con terrenos baldíos, guardaba secretos que solo se revelan a quienes saben mirar con el alma. Recuerdo la calle en la que crecí, un trayecto silencioso, bordeado de casas sencillas y lotes sin construir, esos terrenos llenos de matorrales y piedras que nadie reclamaba. En uno de esos lotes, justo al fondo, había un refugio de madera ya desgastado por el tiempo. Nadie habitaba allí, excepto 5 perros. 5 guardianes de la noche que se habían convertido en el escudo invisible de la calle. Eran perros flacos, curtidos por el sol y la lluvia, pero con un fuego interno que los hacía diferentes. Los vecinos, incluso aquellos que les lanzaban piedras o los corrían, los respetaban de una forma inexplicable. Era como si esos perros supieran quiénes pertenecían a la calle y quiénes eran extraños. La calma de nuestra calle estaba custodiada por esos perros. No había robos, ni peleas, ni vandálicos. Nadie se atrevía a andar merodeando sin que ellos lo supieran, y cuando los extraños llegaban, ellos se transformaban en un muro de silencio y dientes. Pero todo eso cambió cuando una mujer llegó a vivir a los cuartos del fondo, justo donde la calle terminaba y la tierra parecía detenerse en el tiempo. Doña Licha rentaba esos cuartos, y aquella mujer, que nunca supe su nombre, tenía una presencia que helaba la sangre. No era solo su forma de mirar, ni su andar sigiloso, era la atmósfera que se pegaba a su paso. Venía acompañada de su hermano y un grupo de hombres cuyo aspecto era más sombrío que cualquier sombra. Caminaban la calle con ojos que buscaban debilidades, con manos que se tentaban con lo que pudieran arrebatar. Y pronto comenzaron los robos, las faltas, el miedo que se colaba en las noches. Una madrugada, el silencio fue quebrado por un alarido feroz. Los perros, fieles a su juramento invisible, se lanzaron contra los invasores. Recuerdo haber despertado con ese estruendo, con la furia de esos ladridos que rasgaban la quietud. Al salir, la escena era terrible. Uno de esos hombres estaba tendido en el suelo, mordido hasta la carne, cubierto de sangre. Nadie se atrevía a acercarse, excepto los vecinos que aún respetaban esa calle, que aún creían en el equilibrio entre nosotros y ellos. Pero la mujer mala, la que había llamado a la perrera, no quiso entender. Defendió a su amigo, insultó a los perros como bestias salvajes y peligrosas para la gente. Dijo que era injusto que esos animales defendieran con tanta violencia. Llamó a la autoridad y esa misma noche, los 5 perros fueron llevados lejos, sin promesa de regreso. Mis papás, junto con otros vecinos, fueron a pagar la multa, con la esperanza de que los animales volvieran a sus lugares. Pero lo que sucedió fue distinto, los perros no regresaron. Fueron sacrificados sin aviso, sin compasión. La noticia fue un golpe seco para todos, una herida abierta en la calle, en el corazón de quienes los conocíamos. Esa noche, en casa, mientras intentaban calmarme con películas y la calma falsa que solo el sueño puede traer, cerraron ventanas, cortinas y puertas como si temieran que algo invisible cruzara los umbrales. Y entonces escuché el grito. Un grito lejano que desgarró la noche, un llanto que no parecía humano ni terrenal. Pensé en la Llorona, esa figura que todos conocemos, pero mi mamá solo se rió y me dijo que era cosa de niños, que me durmiera. Pero el miedo se instaló como un huésped oscuro. Al amanecer, al salir a la calle, todo parecía cambiado. Las luces apagadas, las puertas cerradas, la ausencia de vida animal, el silencio absoluto. En la cuartería,
entre los susurros de los vecinos y el movimiento de patrullas, nos llegó la noticia: la mujer mala había muerto, víctima de un infarto justo frente a su puerta, presa del miedo que había sembrado. La leyenda comenzó a formarse, el miedo a crecer. Decían que la muerte de aquella mujer era castigo por haber mandado matar a los perros de la bruja. Porque sí, había una bruja, una señora que vivía en una casita de madera cercana, Celote Baltío la llamaban. Antes de morir, había dejado una advertencia: nadie debía tocar a sus perros, que aunque no debían cuidarlos, no debían acercarse. Que ella volvería. De esos 5 perros, 2 eran hijos de aquella bruja, la última camada que quedaba. Los demás, perros callejeros que encontraron refugio y se volvieron manada. Historias de otros perros y episodios anteriores se contaban en murmullos, pero nadie se atrevía a revelarlas abiertamente. Meses después, un perro volvió a refugiarse en el terreno baldío. Tuvo cachorros, y uno de esos cachorros fue adoptado por mis papás. Rufino, le pusieron. Rufino, nieto de esos perros que protegían la calle, el último eslabón visible de una cadena que aún no se rompe. Quizá para algunos esta sea solo una leyenda más, pero para mí es la confesión viva, el susurro que no puedo ignorar. Rufino está aquí ahora, dormido en mis piernas, y sé que aunque la calle cambie y las casas se llenen, ese espíritu de guardia no se ha ido. Este testimonio es para quienes creen en lo que la noche calla, para quienes respetan el silencio y el susurro de lo invisible. En la colonia Lázaro Cárdenas, la historia de los perros de la bruja es un pacto entre el miedo y la esperanza, un recuerdo que solo quienes vivimos esa calle podemos entender. La calle vieja de la colonia Lázaro Cárdenas guardaba ese silencio que duele, el que se instala cuando algo invisible cambia para siempre el pulso del lugar. Los terrenos baldíos que antes se mecían con el viento y los matorrales parecían ahora un poco más oscuros, como si la sombra se hubiese espesado y se hubiese posado sobre ellos con paciencia, esperando. Era un territorio entre lo familiar y lo inquietante, donde el aroma a tierra mojada se mezclaba con un aire pesado que se sentía sin tocarlo. Las casas, que solían verse vivas con luces que titilaban en las ventanas, ahora mostraban solo apagones intermitentes, y las cortinas, siempre corridas de día para dejar pasar la luz, permanecían cerradas incluso cuando el sol estaba alto. Todo eso hacía que el tiempo pareciera detenerse en un instante cargado de presagios. Por las noches, el silencio era interrumpido por ruidos extraños, como susurros que parecían salir del suelo, de las paredes, del viento mismo. No había nadie visible, pero el ambiente estaba vivo de una manera que se sentía peligrosa. La oscuridad ya no era solo ausencia de luz, era una presencia, una entidad que se hacía más densa, casi tangible. Los perros, que antes habían sido los guardianes incansables de la calle, ya no estaban. Su ausencia se sentía como un vacío profundo. Sin ellos, la calle se volvió un espacio donde los pasos se escuchaban con ecos más largos, donde los silencios se extendían hasta hacerse incómodos. En ese espacio, la amenaza invisible crecía, se alimentaba del miedo y de la incertidumbre. Los vecinos comenzaron a hablar en susurros, a intercambiar miradas cautelosas que decían más que 1000 palabras. Algunos contaban que por las noches veían figuras pasar lentamente al final de la calle, sombras que se deslizaban sin hacer ruido, que se perdían en la oscuridad sin dejar rastro. Otros juraban haber escuchado lloridos lejanos que cortaban el aire frío, como lamentos de alguien que no puede descansar. Yo escuchaba todo desde la casa de mis padres, un lugar que sentía menos seguro con cada noche que pasaba. Recuerdo que la luz de la luna filtrándose entre las cortinas me parecía ahora una extraña invitación a mirar más allá de lo visible, a no cerrar los ojos cuando la oscuridad se hacía más profunda. Mis padres intentaban mantener la calma,
pero yo sabía que ellos también sentían ese peso, esa sensación de que algo estaba ahí, observándonos. Los días se tornaban más opresivos. La calle, antes lugar de risas y juegos infantiles, se había transformado en un sitio de sospechas y miedo silencioso. Los terrenos baldíos, que podrían haber sido refugios para aventuras, se habían convertido en espacios prohibidos, donde nadie se atrevía a entrar después del ocaso. El viento que atravesaba esos espacios traía consigo ecos de voces que nadie podía entender, sonidos que quedaban atrapados entre las ramas secas y la tierra reseca. Una noche, la atmósfera se volvió insoportable. El aire estaba tan denso que parecía que respirar costaba un esfuerzo extra, como si la misma vida se estuviera agotando en ese lugar. Escuché, desde mi ventana, un ruido que rompió el silencio, un aullido, prolongado y desgarrador, que se perdió en la distancia. No era un aullido cualquiera, tenía una cualidad extraña, una mezcla entre dolor y advertencia que se clavó en mi piel. Mis padres trataron de calmarme, me dijeron que era el viento o algún perro lejano, pero yo sabía que no era así. Esa noche, el territorio habló con una voz que ningún niño debería escuchar, con un grito que parecía venir de la tierra misma. Algo invisible estaba reclamando su espacio, y nosotros éramos apenas intrusos en esa disputa. Los días siguientes, la tensión se intensificó. La calle se volvió un lugar donde el tiempo parecía perder su sentido, donde la realidad se desdibujaba en la penumbra. Las sombras se alargaban hasta volverse figuras que acechaban los bordes de la visión, y la oscuridad se movía con una voluntad propia. Los vecinos comenzaron a desaparecer de la calle en horas inesperadas y nadie preguntaba ni comentaba. Era mejor no saber, mejor no mirar. En ese clima de miedo latente, Rufino, el cachorro que mis padres habían adoptado, empezó a comportarse de forma extraña. Antes, su presencia era un bálsamo, una señal de que la manada seguía viva. Pero poco a poco, su actitud cambió. Se mostraba inquieto, gruñía sin motivo aparente, y sus ojos parecían ver algo que nosotros no podíamos alcanzar. A veces, lo encontraba quieto en el umbral de la puerta, mirando fijamente hacia la calle como si esperara que algo apareciera. Los vecinos empezaron a compartir historias de encuentros inexplicables, luces que se apagaban de repente, objetos que cambiaban de lugar sin explicación, susurros que invadían la noche y se desvanecían al acercarse. Se hablaba de una maldición, de un castigo invisible que caía sobre la calle desde la muerte de los perros. Una tarde, mientras caminaba con Rufino cerca del terreno baldío, sentí una presencia. El aire se volvió frío y pesado, y una sensación antigua, casi olvidada, me atravesó el cuerpo. Rufino se detuvo, sus orejas erguidas, su cuerpo tenso. Entonces, una sombra cruzó frente a nosotros, una figura apenas perceptible que desapareció entre los matorrales. Fue un instante, pero suficiente para encender el fuego del miedo. No había lugar para la duda, algo más grande, algo oscuro y silencioso, se había instalado en la calle. Ya no se trataba solo de robos o maldad humana, era una presencia que reclamaba lo suyo, que se movía en las sombras y tejía su influencia en cada rincón. Mis padres, cada vez más angustiados, comenzaron a cerrar aún más la casa, a evitar salir después del anochecer, a susurrar plegarias que no alcanzaban a llenar el vacío que se abría a nuestro alrededor. La calle entera parecía contener la respiración, esperando que la tormenta pasara o que algo peor llegara. Así, la colonia Lázaro Cárdenas se transformó en un umbral, un punto en el que lo visible y lo invisible chocaban, donde la historia de aquellos perros y la mujer mala se entrelazaban con el destino de quienes vivíamos allí. Y yo, siendo apenas un niño, empecé a comprender que había verdades que solo se revelan en el silencio, en la sombra, en la noche que todo lo observa.
La noche, en la colonia Lázaro Cárdenas, había cambiado. Ya no era el manto protector que cubre y calma, se había vuelto un velo pesado, opresivo, que absorbía la luz y doblaba los sonidos. Cada sombra se espesaba como si estuviera viva, y el silencio dejó de ser ausencia para convertirse en una presencia constante, como un latido oscuro que retumbaba en las entrañas del barrio. Recuerdo bien cómo esa noche empezó. Era una madrugada sin luna, donde el cielo se había cerrado en un negro absoluto, sin estrellas que hicieran compañía. Las calles se mostraban desnudas y la luz amarilla y mortecina de las farolas apenas alcanzaba a proyectar destellos temblorosos sobre las paredes desgastadas. La brisa se había detenido, como si el viento mismo temiera atravesar ese espacio. Dentro de la casa, el ambiente se volvió tenso y cargado. Rufino, el cachorro que alguna vez fue un símbolo de esperanza y continuidad, ya no era el mismo. Sus ojos reflejaban una inquietud que helaba la sangre, y sus ladridos eran bajos, guturales, como si se comunicara con algo invisible al resto de nosotros. Esa noche, sentí que el aire se hacía denso, que las paredes se cerraban sobre nosotros, y que algo acechaba en el filo entre lo visible y lo intangible. Fue entonces cuando los primeros sonidos comenzaron a filtrarse en la casa. Al principio, eran susurros apenas audibles, como ecos lejanos de voces que no pertenecían a ningún vecino conocido. Parecían venir del terreno baldío, ese espacio olvidado donde una vez vivieron los perros que nos protegían. Los susurros crecían y se entrelazaban con un aroma extraño, como de tierra húmeda mezclada con algo que olía a hierro y a cosas viejas, podridas. Salí a la calle con cautela, siguiendo esos sonidos que me llamaban, impulsado por una mezcla de miedo y necesidad de entender. El frío me calaba hasta los huesos, pero mis pasos eran firmes, decididos. Rufino me seguía de cerca, en tensión constante, con la cabeza baja y el cuerpo listo para cualquier amenaza. Al llegar al baldío, la atmósfera cambió de golpe. La negrura parecía haberse concentrado ahí, en ese terreno dejado a la deriva, como si un corazón oscuro latiera bajo la tierra reseca. Los susurros se hicieron más claros, pero seguían siendo incomprensibles, fragmentos de palabras que no lograban formar sentido. Las sombras entre los matorrales parecían moverse, ondular, como si un viento invisible las agitara. Sentí que alguien, o algo, nos observaba desde la penumbra. De pronto, Rufino se detuvo y soltó un ladrido largo y grave. Una figura se perfiló en el borde de la oscuridad. No era un hombre ni un animal, era una presencia encapuchada, envuelta en una neblina que parecía surgir del suelo mismo. Su rostro estaba oculto, pero los ojos, cuando los vi, eran como pozos vacíos que absorbían toda la luz y toda la esperanza. Mi corazón se aceleró, pero no huí. Algo en mí sabía que debía enfrentar eso, aunque solo fuera para entender. La figura dio un paso adelante y un frío intenso se extendió por mi cuerpo. Los susurros se convirtieron en un murmullo que me atravesó los oídos, una voz rota que parecía venir de otra época, de otro mundo. «Vuelven a profanar lo sagrado», dijo la voz, y el suelo tembló bajo mis pies. Los perros que protegían esta calle no debieron ser tocados. Ahora, la maldición se cierne sobre los que quedan, y la noche reclamará lo suyo. La figura desapareció en un instante, pero el miedo que dejó detrás era palpable, un frío que calaba más allá de la piel. Corrí de regreso a casa con Rufino, quien seguía nervioso, y cerré la puerta detrás de mí con manos temblorosas. La noche, sin embargo, no estaba lista para dejarnos en paz. Dentro de la casa, las ventanas comenzaron a vibrar como si algo invisible tratara de entrar. Los objetos se movían ligeramente, como si una fuerza ajena intentara alterarlo todo.
Los susurros continuaban, mezclándose con el ruido de la noche, y una sombra se deslizó por el pasillo, fugaz y silenciosa, apenas perceptible. Mis padres estaban en oración, aferrados a sus creencias, pero sus ojos reflejaban el mismo miedo que sentía yo. Esa noche se rompió el límite entre la realidad y lo que no podemos explicar, entre la vida y algo oscuro, demasiado oscuro para nombrarlo. Al amanecer, la calle parecía aún más desierta, como si todos se hubieran refugiado en un silencio eterno. Pero el miedo ya había echado raíces profundas y sabíamos que esa sombra no era solo un sueño ni una superstición. Era la advertencia de que el equilibrio había sido roto y que el peligro estaba más cerca de lo que jamás imaginamos. Las voces de los vecinos empezaron a hablar de apariciones, de luces que atravesaban las paredes, de pasos que nadie podía seguir. Algunos comenzaron a abandonar la colonia, pero otros, como nosotros, nos quedamos atrapados en esa pesadilla viva, buscando respuestas que no llegaban. El territorio, la calle, el baldío, Rufino, todo formaba parte de un tejido oscuro que se enredaba con nuestras vidas, que nos recordaba que en México, la frontera entre lo visible y lo invisible es más delgada de lo que parece. El tiempo parecía haberse detenido en la colonia Lázaro Cárdenas, como si esa misma negrura que cubría la calle hubiera congelado los días y las horas. Pero para nosotros, para quienes vivíamos esa pesadilla, cada instante se arrastraba con el peso de un suspiro eterno, cargado de miedo y de preguntas sin respuesta. La presencia que se había manifestado aquella noche no se fue, se quedó en el aire, en las paredes, en cada rincón del barrio que creíamos conocer. Y entendimos que había llegado la hora de enfrentar ese mal de raíz, de buscar un ritual que pusiera fin a la maldición. No fue fácil encontrar a quien pudiera ayudarnos. La mayoría de los vecinos ya se había ido o se negaba a hablar del tema. La desconfianza y el miedo habían levantado muros invisibles entre nosotros. Pero una tarde, escuché de un anciano que vivía al otro lado de la colonia, un hombre conocido como Don Eliseo, quien había sido guardián de saberes antiguos, cuidador de ceremonias y respetado por quienes conocían los secretos de la tierra. Me decidí a visitarlo, llevando conmigo a Rufino, ese cachorro que parecía el último vestigio de protección y memoria de aquellos perros que una vez protegieron la calle. Don Eliseo me recibió en su humilde casa de adobe, rodeada de plantas medicinales y símbolos que parecían más de otra época que de este tiempo moderno. Me miró con ojos cansados pero llenos de vida, como si supiera ya lo que venía a pedir. Le conté todo, desde la llegada de la mujer mala, la muerte de los perros, hasta la aparición de la sombra encapuchada y los susurros que nos atormentaban cada noche. Escuchó sin interrumpir, dejando que el peso de mis palabras se posara en el aire. Luego, con voz baja y solemne, dijo: lo que han perturbado no es solo un territorio ni un espacio común. Es un lugar sagrado, un umbral entre el mundo visible y el invisible. Los perros eran guardianes de ese umbral, protectores contra lo que intenta traspasarlo sin permiso. Al quitarlos, la puerta quedó abierta y eso que llaman maldad entró sin ser invitado. Me explicó que para sellar esa puerta, para devolver el equilibrio, necesitábamos realizar un ritual profundo, un acto de limpieza y reconciliación con la tierra y con las fuerzas que habitaban en ese baldío. Me dio instrucciones precisas, palabras antiguas, y me entregó elementos sagrados: copal para purificar, agua bendita para limpiar, velas blancas y un círculo de sal para proteger. La noche del ritual llegó, y toda la colonia parecía contener el aliento. Mi familia, aunque temerosa, se unió en un acto que sentíamos más necesario que nunca. Nos dirigimos al baldío con respeto, cargando los elementos y el corazón lleno de esperanza y temor. Rufino caminaba delante, atento a cada sonido, como si supiera que esa era la última batalla. El aire estaba frío,
más frío que nunca, y la negrura parecía vibrar con energía oscura. Comencé a encender las velas, mientras mi madre esparcía la sal formando un círculo que parecía una barrera contra la oscuridad. Don Eliseo comenzó a recitar las palabras antiguas, invocando la protección de los santos, de los elementos y de los espíritus benevolentes que velan por la tierra mexicana. El aroma del copal se mezcló con el viento, arrastrando consigo las sombras y los susurros. Por momentos, sentí que el mismo suelo temblaba, que algo invisible luchaba por permanecer. Rufino se sentó junto a mí, y pude sentir su respiración agitada, su cuerpo rígido, como si él también enfrentara aquello que no podíamos ver. El círculo de sal se iluminó con las velas, y el aire cambió, como si el peso que aplastaba la colonia comenzara a levantar. Las voces oscuras se fueron apagando, ahogadas por el canto solemne de don Eliseo y la fuerza de la fe que, aunque temblorosa, nos sostenía. Poco a poco, la negrura se disipó y un silencio pacífico tomó su lugar. Supimos que habíamos sellado el umbral, que el mal ya no podía cruzar libremente. Rufino, que había sido testigo y guardián, pareció relajarse y en sus ojos brilló nuevamente esa chispa de vida y esperanza. Al regresar a casa, sentí que algo dentro de mí también había cambiado. No era solo el barrio ni la calle, era algo más profundo, una conexión con el territorio, con la tierra y con la memoria de aquellos perros, de la bruja y de las fuerzas que habitan en México, que no se ven pero se sienten en el alma. Comunidad, ahora que han escuchado este testimonio, les invito a descender con calma del miedo que acompaña estas historias. Que esta experiencia no solo despierte la inquietud, sino también la reverencia por el poder sutil que habita en nuestra tierra, en nuestros barrios y en nuestra historia. Recuerden que en chamán, las historias no solo se cuentan, se sienten, se viven y se respetan. Aquí, cada relato es un portal hacia lo sagrado, hacia lo invisible que nos rodea y nos protege. Les invito a suscribirse al canal Chamán, a compartir esta historia con quienes necesiten escucharla y a acompañarnos en futuros relatos que desvelan el misterio y la magia que susurran los espíritus de México. Gracias por ser parte de esta comunidad, por mantener viva la llama de la memoria y la fe. Nos vemos en el próximo viaje con Chamán.